Bien, el capítulo de asma bronquial es muy interesante. Acá vemos un papiro antiguo. Fíjense en esta foto del pasado. Sobre todo, después que veamos la clase, se van a dar cuenta qué es lo que observamos en este niño. Fíjense, ¿sí? La clavícula. El asma bronquial, como verán, no es una enfermedad nueva. Ya en 3500 años antes de Cristo, ya se escribía o ya se dibujaba sobre esta patología. Antes, como muchas enfermedades, se las consideraba de origen sobrenatural y sobre todo castigos divinos, teniendo en cuenta la religión en la que las cosas que no cerraban o no tenían entendimiento con raciocinio ya eran consideradas como algo maligno, como sobrenatural. En teoría de que había un mal sistema o un mal drenaje del líquido cefalorraquídeo y eso hacía que perturbaba al enfermo y hacía que esté sibilando, que esté tosiendo. Entonces se hacían como sangrías, se hacía un drenaje de líquido, una de las teorías del asma, que era un acúmulo de líquido que mal funcionaba. Tiene Hipócrates en el siglo V a.C., que usa la razón, usa el pensamiento, usa la lógica y usa la observación clínica, que es lo que nosotros hacemos en clínica, y un raciocinio lógico para poder entender las enfermedades o las alteraciones, ¿sí? Y también propone los principios éticos de la medicina. O sea, fue Hipócrates de Cos el padre de la medicina racional. ¿Qué es el asma? ¿Qué creen ustedes que es el asma? Yo creo que todos tenemos algún familiar con asma, que tuvo o que tiene. Entonces, el asma siempre fue estudiada o se la consideró como una enfermedad pulmonar primaria, o sea que era una lesión en el alveolo, en el sistema bronquiolar, que producía los sintomatología, un proceso alérgico, que determinadas actividades o determinados pólenes nos producían el asma, o por fenómenos emocionales. Quien no escuchó, ya está nervioso, está angustiado, tiene una crisis de asma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el asma? Es una enfermedad respiratoria caracterizada por un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas inferiores. ¿Pero se da en todos? No, se da en individuos genéticamente predispuestos. O sea que es una enfermedad inflamatoria pulmonar crónica en pacientes genéticamente predispuestos, pero que se va a desencadenar frente a estímulos específicos, ambientales, psicológicos, farmacológicos. O sea, un poco de todo. En la patogenia de la enfermedad hablamos de la teoría de la remodelación, que quiere decir que algo se cambió, del modo del que estaba antes, cambió a otro modo u a otra forma, ¿sí? Como con este proceso de inflamación crónica, donde vamos a tener un edema crónico, una hipersecreción bronquial crónico con el proceso inflamatorio. Hiperplasia con hipersecreción de las glándulas, hay moco, hay mucho moco, hay depósito de colágeno y cambia la elasticidad del bronquio, que se hace más hipertrófica, hiperplásica con los músculo liso bronquial. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio de la arquitectura normal y hubo una remodelación. Cuando hablamos de asma, entonces hablamos de una teoría de la remodelación. Se mide el antígeno que siempre va a despertar una respuesta inflamatoria mediante los linfocitos TB, liberando citoquinas que van a producir el proceso inflamatorio. También van a escuchar cuando hablemos de asma de la hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial es esa reacción, como dice el nombre, exagerada del bronquio, que puede ser transitoria o permanente. Transitoria es cuando podemos evitar que se haga con el paso del tiempo este proceso de remodelación.
y permanentes cuando ya podemos estar hablando de asma, ya hubo un proceso de remodelación, ya hay una contracción muscular, tapones de moco y se endurece la luz. La mayoría de las causas del asma, tenemos distintos tipos de asma. La mayoría es el asma del adulto, comienza en la infancia y puede desaparecer, pero luego vuelve a rebrotar. Y después tenemos otro tipo de asma, el asma ocupacional y el asma inducido por el ejercicio. Dijimos que el asma tiene que tener una base genética, pero ¿qué nos va a desencadenar la crisis o el asma? El ambiente, los desencadenantes ambientales y hogareños, ¿sí? Que van a actuar de alérgenos y antígenos para despertar la respuesta inflamatoria. Miren, este dibujito es claro, por ejemplo, un bebé que está expuesto en los primeros años o la primera etapa de su vida al polvo ambiental, a los alérgenos de los árboles, del perro, el auto, la contaminación ambiental. Y en el hogar, los ácaros, las cucarachas, los pelos de las mascotas, los mismos juguetes que presenta el niño, la higiene ambiental, las cortinas, las alfombras. Fíjense que son dibujos inducidos para que vayamos deduciendo qué es lo que nos produce, va a desencadenar el asma. Los factores ambientales, entonces, sobre todo el humo del cigarrillo, activo o pasivo, sobre una mamá fumadora, también va a lograr que ese niño que nazca tenga una debilidad bronquial un poco más expuesta que el niño que no fumó en la panza. Las infecciones virales respiratorias, la infancia también puede desarrollar asma, o sea, queda como un bronquio reactivo, ¿sí? Depende del virus que afecta y la etapa del desarrollo que afectó. Y los alérgenos domésticos, como vimos en los dibujitos, pueden desarrollar asma, contribuir al desarrollo de asma. Una enfermedad poligenética, están involucrados muchísimos genes de ambos lados, de ambos papás. Y además también el ejercicio nos puede inducir a la hiperactividad bronquial en pacientes, fíjense en qué pacientes, en los que hacen ejercicios de resistencia y en ambientes muy fríos. Con la clínica, la reversibilidad del cuadro, ya sea espontáneo o con medicación. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica del asma? Sibilancias, tos seca o productiva, disnea y la aparición de estos síntomas en forma periódica y nocturna, sobre todo nocturna, más la reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tengo un paciente que viene con tos, sibilancias, o que viene y que dice que sobre todo le aparece una tos nocturna, pero que solo calma, o necesita el PAF de beta 2 o salbutamol para calmar. Sibilancias, disnea, opresión torácica, esa sensación de falta de aire que algo me aprieta. La sibilancia es un silbido distinto. Y como dijimos, disnea, fíjense cómo es la carita de la mano, cómo está, como diciendo me falta aire, no pasa aire. La clasificación del asma entonces puede ser según la severidad, como se presenta clínicamente, o según el tratamiento, si está respondiendo o no al tratamiento. El asma puede ser intermitente o persistente. Entre las persistentes, leve, moderado, severa. Intermitente o episódica, de escasa magnitud, que no afecta a las actividades diarias. Ya cuando hablamos de persistente es porque los síntomas afectan la actividad diaria y el sueño. Leve, sobre todo la tos nocturna, puede afectarse con el ejercicio físico. Moderada, las crisis son mucho más frecuentes, se mide a nivel de la semana, cuántos días a la semana. Interfiere en la calidad de vida familiar. Son esas personas que tosen y es como que afecta ya a la familia. Y tiene una espirometría patológica. Y la severa, ya hay fatiga, disnea, trastornos del sueño, trastornos del hambre, son pacientes que no quieren comer, empiezan a perder peso, y espirometría patológica. Según la respuesta al tratamiento, controlada o no controlada. El asma controlada ya tiene la medicación y no va a presentar síntomas ni durante el día, con o sin actividad física. Ya no tiene despertares nocturnos y no necesita rescates. Cuando hacemos la espirometría se encuentra normal sin exacerbaciones. Y no controlada
es cuando presenta 3 o más síntomas durante la semana, afecta la actividad física y necesita rescates. La función pulmonar está alterada. Cuando hablamos según la respuesta al tratamiento, dentro de las no controladas podemos hablar de que podemos hacer un diagnóstico o tenemos que buscar qué está pasando. Si el paciente refiere que hace la medicación como corresponde, que tiene una buena marca también de medicación, que la hace con las aerocámaras o los espaciadores adecuados, en tiempo y forma, empecemos a sospechar de que puede haber otra patología de base que puede estar afectando el asma de este paciente. Esto ya lo ve el especialista, pero acá en el norte, ¿qué podemos pensar de un asma no controlada? ¿Qué patología de base podemos estar teniendo o que puede estar afectando? El asma en niños pequeños, podemos decir que son transitorios, son los sibilantes o hiperactivos transitorios, cuando no hay antecedentes familiares, cuando hubo una exposición pre y postnatal al tabaco y faltó la lactancia materna. Es impresionante la lactancia, las inmunoglobulinas, cómo protegen al niño, futuro niño, al bebé y al futuro niño. Y el niño asmático pequeño, tenemos unos índices para hacer el diagnóstico, se llaman los índices de Castro-Rodríguez, mayores y menores. Uno va preguntando los antecedentes familiares y los papás refieren tener asma o haber sido eczema, o rinitis al cambio de tiempo, agüita por nariz o espasmos. Los criterios mayores y los criterios menores, rinitis y bilancias. El dosaje de inmunoglobulina E y eosinofilia, esos son estudios en sangre que uno va pidiendo de rutina a los pacientes que sospechan que pueden tener asma bronquial. Sibilancia, también tenemos que abrir la cabeza y pensar que no todo niño tiene asma, todo niño sibilante no necesariamente tiene asma. Entonces siempre en un niño tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales con qué, que ya lo vimos, con aspirativos, síndromes aspirativos, los reflujos, fibrosis quísticas, malformaciones, disquinesias. Y fíjense en tuberculosis. La tuberculosis nos puede hacer un diagnóstico diferencial y además puede ser esa patología que se les decía que se puede sumar al asma no controlada. Podemos pensar en nuestro medio en tuberculosis. Fíjense en la cantidad de enfermos de asma que tiene la Argentina, más de 4 millones, y sobre todo que tiene un gran impacto socioeconómico, son pacientes que, que dejan de trabajar, como dijimos, cuando no están bien controladas o cuando no tienen tratamiento, afecta mucho la calidad de vida, no duermen, no pueden agitarse, y por ahí si están en ambientes rodeados de smog ambiental también se afectan, ¿sí? Es una enfermedad muy frecuente y crónica, acuérdense, en crónica. La medicación es cara, los espaciadores son caros, los controles, los estudios son caros, ¿sí? El diagnóstico se hace sobre todo, acuérdense que estamos en clínica, con la clínica. Uno ya observa al paciente en su forma de respirar, su posición. Son pacientes que vienen como agachados, descansan, se sientan y se acuestan sobre el escritorio. Entonces van a decir que tienen tos, sensación de falta de aire y sibilancias. Hay sibilancias audibles a distancia, no necesariamente hay que escuchar con el estetoscopio. Que empieza a relatar que la familia ya también hay antecedentes de asma o atopía, que tiene síntomas nocturnos y tiene toda esta sintomatología que se desencadena con algunos alergógenos conocidos. Si hacemos las pruebas funcionales, vamos a ver que el BEF sub 1 está disminuido y el FEF 2575 también. También podemos hacer estudios con el flujo. Todos estos valores tienen datos según peso, talla y edad. El tratamiento del asma no farmacológico, que es muy importante, es la educación y la higiene en el hogar. Tratar de concientizar al paciente que tiene que monitorearse y cumplir el tratamiento. Evitar la intoxicación ambiental, la polución ambiental, los alérgenos domiciliarios y evitar aspirinas y otros AINES. Y farmacológicos, tenemos fármacos que controlan los
síntomas, como antiinflamatorios, los más potentes, y los que controlan las exacerbaciones. Y los fármacos un poco más sofisticados que maneja el especialista. Fuertes, el polen de las flores, los gripes, los catarros, son pacientes que tienen que estar vacunados contra todas las virosis y gripes. Todo el tiempo, no se barren las casas, se limpian con trapos húmedos. Los potentes son los corticoides. Bien, en Argentina también tenemos los antileucotrienos, que es un tratamiento por vía oral, que se usa el Montelukast y Zafir-Lukast. Son muy efectivos en el tratamiento farmacológico del asma para evitar las crisis, es preventivo, ¿sí? Relajan el músculo que está contraído. El medio interno con respecto al potasio. También tenemos que los beta 2 pueden ser de acción prolongada o de acción corta. El beta 2 de acción corta actúa en las crisis. Los otros actúan en inmunoterapia, esto también por especialistas, que es el caso que son antiinmunoglobulina E o malizumab. Son tratamientos carísimos y ya son manejados por el especialista. Esta foto, para que sepan que no es invalidante si se controla y si se trata bien el asma. Este deportista es asmático. El asma, como dijimos, del adulto es inducido por el ejercicio. Son personas que tienen síntomas cuando realizan un ejercicio físico. Se conoce como inducido por ejercicio o broncoconstricción inducida por ejercicio, que tienen tos, sibilancia, dificultad de respirar, necesidad de respirar aire, que se da luego del ejercicio. Se da con un frío y aire seco y suele comenzar los 10 minutos de haber empezado la actividad física. Y no es nadadora y no se suspende la actividad física. Y siguen participando. Y los que requieren más resistencia también son los que producen asma bronquial. Los que más asma inducido por las son, por ejemplo, estos golf, béisbol, gimnasia, atletismo. Acá vemos a los que constituyen desafíos. El ciclismo, carreras a larga distancia, donde necesitamos mucha resistencia, otros deportes de resistencia. Y los deportes en climas fríos. Es una enfermedad psicológica, necesita tratamiento psicológico. Es como que forma parte de un tratamiento, es un combo. Acuérdense que somos todo, mente, cuerpo, y necesitamos un apoyo, ya sea porque necesitamos entender la continuidad y la disciplina para el tratamiento, y es verdad que por ahí familias disfuncionales o los adolescentes en los cuales necesita calmar sobre todo los remedios caseros, los caseros remedios, y versus los inhaladores.
Fíjense, ¿quién no escuchó por ahí que le dijeron come ajo, toma agua de cebolla a la mañana con limón y miel? Son los remedios. Siempre, sobre todo tenemos que tener en cuenta las vacunas. Las vacunas, como dijimos, si tenemos pacientes con tendencia a ser hiperactivo bronquial y se contagia con algún virus, va a tener un cuadro asmático severo. Y la lactancia materna que protege y nutre. La leche materna tiene estas células madres que pueden protegernos. La asmática es un brote agudo de obstrucción bronquial que requiere tratamiento inmediato. ¿Cómo vamos a evaluar la severidad de la crisis? Con el estado de conciencia de un paciente que ya puede llegar hasta desmayado. El lenguaje es cortado, no se puede expresarse bien por la falta de aire. Se ve un tiraje universal. ¿Vieron el primer dibujo de un papel antiguo? El tiraje costal, intercostal, supraclavicular. Son pacientes que aparentemente parecen chupados. Sibilancias. La frecuencia cardíaca y respiratoria alterada y hay saturación baja de oxígeno. ¿Cómo se hace esto con los beta 2? ¿Se acuerdan los beta 2 de acción rápida? Inhalados, corticoides sistémicos y oxígeno. Entonces, fisiólogos, ¿qué hace el trabajo respiratorio? Aumenta la capacidad de esfuerzo del paciente, mejora la capacidad vital de todos los pacientes, sobre todo de EPOC y enfermedades crónicas. Hay que hacerlo, ya sea en el medio hospitalario o en el domicilio del paciente. Es una intervención multidisciplinaria, global, que es específica para estas patologías y proyecta pacientes, ¿sí? Aparte se sienten acompañados. Por esto, porque afecta la calidad o el deseo de las actividades de la vida diaria. El paciente corre muy, muy importante.